El tema de la subjetividad migratoria, que es uno de los temas que ha centrado el origen y la fuente de inspiración principal por la cual nos hemos enrumbado en esta exploración de nuevas intersecciones interdisciplinarias entre arte y antropología. Nos rellama con cierta frecuencia a lo largo de la experiencia de estos videos y quisiéramos ya en este punto del desarrollo volver sobre él para ampliar, enriquecer, examinar un poco más sus posibilidades y sus consecuencias dentro de todo lo que hemos estado analizando, interpretando y discutiendo. Habíamos quedado que era importante tomar como parámetro las experiencias, podríamos llamar autobiográficas o personales, ¿no? Persuadidos, por un lado, por la importancia que tiene para un intelectual la disyuntiva, ¿no? de reconocerse migrante, viéndolo desde la perspectiva de la cultura, de la nueva cultura en la que uno se establece, o como emigrantes, viéndolo desde la perspectiva de la cultura desde la cual uno emigra. Las primeras experiencias que yo tuve, que me comenzaron a hacer reparar, a prestar atención en el interés del tema migratorio, y efectivamente llegaron por la vía autobiográfica y de la experiencia personal. Yo comencé a leer más o menos en el año 93, viviendo aquí en Caracas, cuando yo emigré. Yo emigré de Cuba para Venezuela en el año 90. Y alrededor del año 92-93 comencé a leer unos libros, entre muchas cosas que estaba leyendo, de antropólogos urbanos europeos y sociólogos urbanos europeos, que me comenzaron a llamar mucho la atención por el hecho de que hacían de ciertos motivos rituales de la ciudad moderna, como puede ser, por ejemplo, la lectura de la ciudad desde la perspectiva del metro, o los recorridos del peatón en la relación, digamos, experiencial y subjetiva del transeúnte en las grandes ciudades modernas, escritores europeos. Me comenzaron a llamar mucho la atención porque, por un lado, era la posibilidad de situar la sociología o la antropología en el espacio moderno de la vida cotidiana que uno lleva en las grandes urbes, en las grandes metrópolis, ¿no? Eso me seducía mucho, pero por otro lado también porque a mí me afectaba en lo personal la disyuntiva misma de ese que ya hemos hablado en otro momento. Yo por lo menos yo lo veo como un descentramiento que vive uno como emigrante entre su ciudad o su cultura de origen y la nueva cultura en la que uno se establece. Es decir, yo me representaba a mí mismo aquí en Caracas en mis 20 años, en mi década de los 20, viviendo una ciudad en ese entonces muy densa. Caracas ha mejorado mucho, en mi opinión. Se ha tranquilizado mucho, se ha vuelto una ciudad mucho más habitable, mucho más deseable. Tú vas por la calle y te encuentras las parejitas de la mano caminando por los parques, caminando por las aceras. La idea misma del peatón ha renacido. En aquella época el concepto de peatón era casi imposible por el nivel de violencia que había. Las personas en los parques o en las salidas de los metros, tranquilos, sin miedo a que los asalten, revisando sus teléfonos celulares, los abuelitos en los parques. O sea, esa Caracas de hoy no tiene nada que ver con la Caracas que yo viví aquí en mis 20, que era una Caracas, primero, muy desordenada, muy caótica, y segundo, muy congestionada, muy densa. La experiencia que yo viví desde el punto de vista de mi subjetividad fue bastante impactante, porque eran dos cosas, ¿no? Por un lado, era un cambio, pues obviamente, de sistema, porque yo venía de una sociedad, pues digamos, de un socialismo de Estado, Un socialismo de Estado, en el cual
todo lo que es el mundo del mercado libre estaba completamente controlado por el Estado. Y llegué aquí a una sociedad que en ese momento, en esa época, era completamente, pues digamos, mercado libre, ¿no? Neoliberal, llena de publicidad por todos lados, llena de... Hoy eso está más regulado. Ahora la publicidad está en las grandes autopistas, de repente en ciertos canales de televisión, en algunas áreas de la ciudad que están un poco dispuestas para eso, pero en ese momento eran todos lados. No había un espacio en que se pudiera respirar en Caracas, en el que la publicidad no estuviese imbricada con la ciudad moderna, ¿no? Con la gran metrópoli. Entonces, pero yo no lo viví como una experiencia de rechazo, quizás por lo joven que era. Me estaba yo haciendo todavía, me estaba conformando como persona, ¿no? Pienso yo que a los 20 años todavía uno es muy joven, ¿no? Una esponja. No lo viví como una experiencia traumática o como una experiencia que me provocase un rechazo. Al contrario, lo viví como un reto. La primera etapa, los primeros 2 años sí me preocupé un poco porque era tanta la información que yo estaba recibiendo que de alguna manera me quedé como en silencio, me quedé como sin nada que decir, no porque no tuviese algo que decir, sino porque el nivel de procesamiento que estaba viviendo era más grande que la capacidad que podía tener yo de responder a eso. Pensé que de hecho me iba a afectar negativamente, porque una de las cosas que más impactó fue mi capacidad productiva. Los primeros 2 años no escribí, no hice nada, me impactó bastante. Pero luego no, luego al tercer año en realidad me di cuenta que no era así, que era metabolizando, que estaba adaptándome, como dice usted con mucha frecuencia en relación a la cuestión migratoria, y que estaba reordenando mis parámetros, ¿no? Y primero procesando información, adecuándola, traduciéndola, comparándola y reordenando. El proceso de reordenamiento que yo tuve que vivir fue un proceso largo y complejo, pero muy interesante. Estuvo muy ligado íntimamente al desarrollo mío como persona. Sí, yo me rehice, me reinventé, vamos a decirle así, aunque todavía no estaba suficientemente hecho, ¿no? O sea, me reinventé en un sentido, pero tampoco era mucho lo que había que reinventar, porque estaba haciéndome, ¿no? Pero bueno, digamos que sí tuve que reinventarme en muchas cosas, y en esa reinvención, ese proceso que al principio fue un poco impactante, después se fue transformando en algo fecundo. Entonces la primera etapa que yo viví con relación al tema que le llamamos usted y yo subjetividad migratoria, en principio quizás yo la vi de una manera un poco romántica, por lo joven que era. No me provocó para nada rechazo, al contrario, me provocó una especie de entusiasmo romántico. Quizás idealicé un poco, o incluso diría yo, la propia condición de este proceso de reinvención de mí mismo. Me resultaba como intelectual en el campo, digamos, de la discusión posmoderna, de los parámetros, precisamente en ese momento, un poco antes, unos 8 o 10 años antes, se había estado discutiendo muy intensamente en Europa el problema de la crisis del sujeto, o del fin del sujeto. Fue una de las cosas que caracterizó el debate del posmodernismo. La idea del sujeto centrado sobre sí mismo. O sea, aquí el concepto del sujeto es un concepto que puede verse epistemológicamente, es decir, la relación sujeto-objeto, el sujeto como algo autorizado, que tiene un conocimiento frente a un objeto que es sujeto de conocimiento, pero el sujeto también aquí se ve desde un punto de vista no histórico, pero de la conformación del sujeto. Es decir, por ejemplo, la teoría del sujeto en filosofía abarca desde las formas del sujeto colectiva, como puede ser la ciencia, es una forma del sujeto. Porque la subjetividad debió evolucionar hasta un cierto punto para formar al sujeto de la ciencia. El arte es una forma del sujeto, el Estado es una forma del sujeto. Entonces, con la posmodernidad, toda la discusión de los 80 a nivel sociocultural, en la filosofía y en las ciencias sociales y en la antropología también, en Europa sobre todo y en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, hubo como 2 críticas que fueron vertebrales. La crítica de la representación, del concepto mismo de representación, de la idea de representación,
desmantelamiento de las ideologías que han estado detrás de los proyectos representacionalistas y de la idea misma de representación, por un lado, y por otro lado la crítica a la idea del sujeto. Por ejemplo, Jacques Derrida, poniendo algunas referencias de por qué a mí todo esto me fascinó mucho, ¿no? Jacques Derrida, por ejemplo, aborda esto de una manera muy sutil, muy refinada, ¿no? Él, por ejemplo, contrapone al sujeto hablante como un sujeto que en la expresión oral siempre presupone a un otro que lo escucha. Siempre presupone enunciar ante una contraenunciación en una relación de diálogo, es decir, de mutuo entendimiento, de mutua elucidación, de mutua explicitación. Y Jacques Derrida le llama al sujeto oral, es decir, a la relación entre sujeto y voz, sujeto autocentrado. Un sujeto autocentrado, primero es un sujeto que está en presencia de sí. ¿Por qué está en presencia de sí? Porque para hablar tú tienes que estar presente, claro, ante otro y ante ti mismo. Y segundo, la producción del lenguaje no se desvincula de ti. Toda vez que tú ejercitas la voz y la palabra, estás contigo mismo. En cambio, la escritura, él hacía la contraposición, se desprende de ti como sujeto. Es decir, ella se transporta, se traslada desde el espíritu mismo de la carta, en su primera forma, el envío de una carta a un destinatario. La carta se va de ti. Hay un momento en que escribes en la soledad, pero el otro está ausente, no está allí contigo. No está contigo, está proferido, como hoy con las altas tecnologías, ¿no? Donde cada vez más vivimos un proceso, él le llama a eso iteración, el otro proferido, postergado, aplazado, ¿no? El otro siempre está como a la espera, como después, ¿no? Y no está presente. Claro. No es un mundo de presión, es un mundo diferido, como es cuando en televisión se habla de transmisión en vivo, transmisión diferida, ¿no? Un mundo grabado, que está en una memoria inscrita, que es la memoria de una materia que se traslada y se desvincula del sujeto que la produce, de las constituciones contextuales, intersubjetivas, de las relaciones cara a cara que producen el encantamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, él a esa alienación, vamos a decirle así, que contrae la escritura, le llama un sujeto descentrado versus el sujeto centrado del habla. Esta es la manera como lo discute Derrida. Pero hay otros filósofos que lo discuten de otras maneras. En el caso, por ejemplo, de Deleuze, en el caso de Deleuze, este otro filósofo francés viene más por la vía de la crítica al capitalismo. Es decir, él de alguna manera hace como una parábola o una alegoría de los descentramientos que está viviendo la subjetividad con la fragmentación a que es tendiente la mercancía, el capitalismo. Él le llama capitalismo y esquizofrenia, ¿no? Es decir, la perspectiva de Deleuze en ese sentido es un poco más, no política, porque no lo trata de manera política, pero sí podríamos decirle nihilista, negativa. Es decir, es una lectura del descentramiento del sujeto viéndolo como algo malo. Y habríamos muchas otras maneras. Foucault lo ve de otra manera, otros pensadores lo ven de diferentes maneras, pero en general, cualquiera que sea la diferencia entre las maneras de verlo, lo que sí hubo en los 80 y los 90 fue una coincidencia en torno a que el espíritu de la época, vamos a decirle así, que muchos llegamos a identificar con la palabra posmodernismo para llamarle de algún modo el espíritu de la época, venía junto con una crítica al sujeto. Ya no se podía articular los proyectos representacionales en torno a una idea de sujeto, ni siquiera las visiones emancipatorias que habían regido los 60, desde mayo del 68 y antes, a principios del siglo, que habían estado estas utopías, vamos a decirle así, de la redención de ciertas formas del sujeto, por ejemplo, excluida, como había sido el esclavo, como había sido el obrero, como había sido, no sé, los marginados, las exclusiones étnicas, los problemas de género, o sea, todo ese discurso que presuponía la redención de un sujeto que venía acumulando su protagonismo histórico, dada la exclusión misma, como forma de sujeto que tenía que ser llamada por el lenguaje, llamada por la representación, a ser el sujeto protagónico, todos esos parámetros que requerían narrativas de totalidad, que requerían metanarrativas sobre qué es una nación, sobre cuál es la verdad de la historia, sobre cuál es la relación necesaria entre historia y sujeto. Todas esas cosas se vinieron abajo. Entre otras cosas, por supuesto, también por las refiguraciones
que vive la postindustrialidad cultural, es decir, por un lado el efecto que tuvo los más media en la cultura, las nociones de autenticidad que habían regido el mundo preindustrial y pre-postindustrial, desde la misma reproducción de la imagen, como decía Walter Benjamin, en la obra de arte en la época de la reproducción técnica. Antes, artesanalmente, una imagen era esa imagen pura, única, lograda por la artesanalidad de un medio. Cuando surge la fotografía y surge la reproducción, una imagen se transvierte tecnológicamente en miles de imágenes, pierde la autenticidad la autenticidad, el encanto de la pureza del original, ¿no? Sustituido por la copia. El efecto que tienen los mass media en el sentido de la versión original, de la fuente primera, del sentido auténtico del dato, del material cultural, puso en cuestionamiento muchos parámetros. Es difícil renunciar, por ejemplo, a la cultura campesina con sus valores musicales y todo eso, pero si ya la tienes a través de la televisión, tú no puedes obviar esa remediación que hace el media, porque el media de alguna manera ayuda a que eso también se reproduzca y sobreviva, ¿no? Pero ya desde parámetros que desautentifican ciertos valores o tienen impactos, vamos a decirle así, mediadores, porque si hay una instancia externa a un proceso endógeno, que hay una cultura, dado tradición, costumbres, rituales, valores, hábitos, lo que sea que necesita de una hilación propia endógena, desde el momento que tú tienes un media ya tienes un elemento extrínseco que viene a suplir una necesidad tecnológica y a ofrecer algo, pero en el mismo proceso de ofrecerlo también implica desilvanamientos, rupturas del tejido, es decir, la interacción entre tecnología y tradición, entre modernización y tradición cultural es traumática, como hablábamos el otro día, tiene impacto. Se beneficia en una cosa y la otra, pero al mismo tiempo se daña, ¿no? Porque se media la tradición, se reproduce en una nueva dimensión, a otra escala, se generalizan sus valores en un sentido porque se promueven, pero al mismo tiempo se desilvanan el tejido orgánico que estructura esos valores, ¿no? Entonces, todas estas cosas pusieron en el tapete, en ese momento, la necesidad de trabajar con figuras de descentramiento, es decir, un sujeto autocentrado. Bueno, yo nunca he podido renunciar al sujeto autocentrado del habla, por ejemplo. Yo no he podido renunciar a la interacción cara a cara, a la idea de la intersubjetividad, a la idea de entendernos, de la mutua comprensión. Pero casi que como ¿cómo decirle? Sé que no he renunciado a eso en un mundo en el que es muy difícil sostenerlo, ¿no? Por lo tanto, pensar figuras de descentramiento estaba un poco era como la cuestión del momento, ¿no? Entonces, al verme yo en una situación de experiencia, más que por un motivo de lectura o de estudio, al verme yo mismo en una situación en la que las figuras, las imágenes a las que yo tenía que recurrir para autorrepresentarme en mi propia experiencia eran todas descentradas, porque no podía, es decir, estaba dejando una cultura de origen sobre la cual ya no podía completarme a mí mismo en ella. Yo no podía tener una imagen de mí mismo a través de mi cultura de origen porque la había dejado. Pero al mismo tiempo había como fragmentos de ella en mí que estaban insistiendo y que estaban allí y que me hacían diferente, aunque yo no lo quisiera. Yo confieso, en ese romanticismo hubo un periodo en que sentí perdón, que era completamente igual a la persona de la cultura en la que yo me adapté, a la que yo me asimilé, ¿no? Incluso no me gustaba. Esta es la parte del romanticismo a la que yo me refiero. Me gustaba que los venezolanos me vieran como venezolano y me gustaba que los tejanos me vieran como tejanos. O sea, en ese periodo tan juvenil, yo tenía mucho la ilusión de que verdaderamente yo me podía incorporar y asimilar completamente a mi nueva cultura, que yo sentía mía, de verdad, porque las preguntas de esa cultura me movían mis sentimientos, me movían mis valores, me movían también mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación. Yo le dediqué mucho a las culturas en las que me he asimilado. Le he dado mucho a esas culturas, pero al mismo tiempo, ya envejeciendo, ya madurando, ya cuando entro ya, digamos, a los 40, que ya empiezo a esta etapa, digamos, como uno empieza como que a retomar, a ver en retrospectiva lo vivido, ¿no?
o sea, me doy cuenta que habían cosas muy maduras ahí en esa juventud, que esa integración completa es imposible, que el nativo siempre te va a seguir viendo como de otra cultura, que el proceso sí de adaptación es un proceso, digamos, de quizás de armonización, conciliación, pero no necesariamente de completa integración, sino que hay algo en la subjetividad migratoria que siempre queda. Sí, siempre hay una resistencia que te interioriza. Sí, ya para terminar, que voy a cerrar ya la experiencia mía, ¿no? Yo escribí un libro en el año 93, tratando un poco de expresar esto en ese momento. Yo nunca lo he publicado, lo tengo por ahí guardado. Se llamaba Menjurje. Era como una especie de intención de verme a mí mismo en ese proceso migratorio, ¿no? Aparecía mucho la ciudad de Caracas, por eso yo la mencionaba al comienzo. La manera como yo escribí este libro, nunca más lo he vuelto a hacer, era bastante experimental, en el sentido de que yo tomaba temas. Por ejemplo, uno de los ensayos se llamaba Caracas y la inutilidad de los mapas. Entonces yo trataba de autorrepresentarme a mí mismo en mi sentido de la ciudad, entre el sentido que yo tenía de lo que es una relación mapa-territorio y los replanteamientos que Caracas me implicaba, entre topografía y mapa, a nivel cognitivo para mí, y cómo yo pues estaba replanteándome esa relación, ¿no? A través de lo que Caracas me ofrecía, ¿no? Y así, o sea, era un libro hecho con mucho material vivencial de la ciudad, con mucho material vivencial de la ciudad. Tuve esa la única vez que traté de hacerlo conmigo mismo. Después me alejé de eso y en realidad, como ya lo he comentado a usted otras veces, yo como que perdí un poco el hilo de que pudiese yo ser el objeto de mí mismo como sujeto, autoalterizarme. Yo me desconecté de eso. Ahora lo estoy retomando con usted, pero en ese momento yo me desconecté de esa posibilidad y más bien lo empecé a ver en otros. En otros se me hizo más transitable, más amigable el camino, más fácil, y al mismo tiempo se me hizo más revelador. Aprendí más viéndolo en otros que viéndolo en mí mismo. Y como yo le he contado otras veces, esa manera como se me empezó a presentar el problema, que nunca me abandonó, no me ha abandonado hasta hoy, la fascinación con el tema me sigue interesando, pero es un tema para mí difícil. Yo, por ejemplo, encontré el interés en este tema en artistas, como ya le he comentado otras veces, ¿no? Hay, por ejemplo, un artista que yo creo que es una persona que ha tenido una cierta importancia en mi vida personal, que yo no le he nunca comentado con mayor amplitud cuál fue la experiencia que nosotros tuvimos con relación a esta exposición que ella hizo. Ella hizo una exposición para una curaduría que yo llevé a Houston, en la Universidad de Rice, donde el tema que nos estábamos planteando era interdisciplinario, y ella escogió trabajar su propia experiencia autobiográfica, su propia experiencia, como podríamos llamarle subjetividad migratoria, como le estamos llamando nosotros, solo que en ese momento no lo teníamos tan claro, no lo teníamos tan definido, pero digamos que podríamos decir, o sea, ¿cuál era aquí el dilema? Ella es de madre estadounidense, de padre armenio, emigrado a Venezuela. Ella nació en Venezuela con sus hermanos nacidos en Venezuela también. Estudió en Venezuela arquitectura, se graduó en arquitectura aquí en Caracas, en la Universidad Central, y a los 20 años se casó y se fue para Houston. Y se estableció allá en Houston, Texas, en la década del 60, con un cardiólogo, por cierto, italiano, igual que usted. Y tuvo 2 hijos nacidos en Estados Unidos desde pequeñito, ¿no? Entonces, una persona que se ha tenido que hacer, una mujer que se ha tenido que hacer en Estados Unidos, que sus hijos han crecido con ella, porque no es como el caso mío, que mis hijos no crecieron conmigo hasta una edad, pero ya después hemos estado distantes, ¿no? Ellos han estado con ella siempre, toda la vida, y siguen con ella, ¿no? Entonces ella trató de hacer una exposición en la que ella se planteara todo este problema, obviamente como un problema que para ella en ese momento era un problema de identidad cultural. O sea, lo que ella estaba planteándose allí era la búsqueda de ella misma en su identidad cultural. Ella por un lado tenía idealizada a Venezuela,
como a su cultura de origen. Ella buscaba de alguna manera su diferencia con la cultura tejana, remitiendo a ciertas imágenes, ciertas cosas que ella sentía que estaban en Venezuela como su arraigo, ¿no?, cultural. Pero al mismo tiempo esto tampoco le era muy fácil de decir, porque llevan demasiado tiempo en Houston, está asimilada a todas sus amigas, todos sus afectos, todas sus relaciones, su mundo espiritual, social, se le ha hecho relevante en la cultura tejana y por lo tanto también es tejana, también es estadounidense. Entonces, en la exposición que ella hizo, ya voy a cerrar aquí esto porque es un caso que nunca le he comentado. Yo le he hablado más del otro caso que yo trabajé, que también tuvo este tema, que fue María Cristina Yadic. Es una artista nacida en Estados Unidos, ella, de padres cubanos y puertorriqueños, de hijos nacidos en Estados Unidos, casada con un padre estadounidense, que yo trabajé con ella en una exposición, yo le mandé el texto una vez a usted, que se llama Cuerpos Culturales, donde ella trabajó su hispanidad, su memoria hispana siendo estadounidense, ¿no? Y 3 exposiciones que ella hizo. En esta que le voy a comentar es súper diferente. ¿Qué hizo ella? Ella agarró un tema, este tema personal, y lo trató de abordar a través de un mito griego. Ella en esa época era bastante junguiana, no sé si todavía lo sigue siendo, en ese momento era muy junguiana, y creía mucho en los arquetipos y en la cuestión que a usted también le interesa mucho del inconsciente colectivo. Entonces ella decía que trabajando con ciertas figuras de la mitología griega, en particular ella escogió la contraposición entre Psique y Eros. Psique es una de las diosas griegas, Eros es otro de los dioses griegos. Ella pensaba que a través de estas dos figuras, la Psique y el Eros, ella podía hacer una inmersión en esta dimensión autobiográfica, vamos a decirlo así, autoexploratoria de la identidad cultural, pero trabajando con el mito de Psique y de Eros, ¿no? Entonces ella agarró y se puso a buscar cosas que ella nunca le había prestado atención, pero a lo largo de su vida, durante sus viajes a Europa y aquí y allá, ella siempre coleccionó postales de museos. Postales que a veces utiliza para mandarle a la gente que tener un presente con las personas, pero que las coleccionó. Y donde había muchas imágenes de pintura y de arte griego, ¿no? Las mujeres, las bañistas griegas, las mujeres desnudas griegas, las ninfas griegas, todo. Hizo una recopilación de imágenes de recortería, vamos a decirle así, postal, de museos, donde estuviera la imaginería visual de Psique y de Eros. Entonces ella agarró estas postales que remiten a sus viajes, que son cosas que ha colectado en sus viajes, y comenzó a recortarlas, ¿no? Y comenzó hablando de collage. El caso de Carmen Michelena es bastante parecido a lo que hace Carmen. Hizo como unos collages en torno a la feminidad, a la mujer en el mundo griego a través de la psique. Hizo varios collages, como unos 10 más o menos, y le puso unas... el espectador, cuando entraba a la exposición de ella se tituló Reportes etnográficos de Psique. Reportes etnográficos de Psique. El espectador, cuando entraba a la muestra, lo primero que encontraba eran estas 10 montadas así, marquitos impecablemente, estos 10 collages hechos con postales de viajes en torno a este problema de Psique y de Eros, ¿no? Ella tapó los cuadros, según ella mencionaba la idea del turbante de las mujeres, de las mujeres turcas, de las mujeres árabes, de las mujeres, o incluso de la antigüedad, o sea, la idea de la identidad de la mujer, de desvelar la identidad y ocultar la identidad de la mujer, de la intimidad, ¿no? Ella cogió unos paños de seda que se utilizan para los velos de las mujeres y los cosió arriba de los marquitos, pues que todas estas piezas hechas con estos collages de estas figuras estaban todas tapadas con velos que el espectador tenía que levantar, ¿no? Después esta es la primera obra que encontraba el espectador. Después cuando el espectador entraba ya propiamente a lo que es el recorrido de la galería, ella hizo varias cosas importantes. Por un lado, transformó completamente la galería, es decir, no aceptó las paredes blancas, el techo blanco, el piso blanco, las paredes. Ella agarró una tela de gamusina utilizada en el vestuario femenino
como un tipo de terciopelo marrón oscuro, y forró completamente la galería con este marrón terciopelo. Que de una manera que si tú le hacías así, igual que el terciopelo le dejaba las marcas, porque así eran todas las paredes, desde el piso hasta el techo, ella transformó la sintaxis de la galería. De hecho, estas piezas que le dije estaban montadas sobre una pared, pero una pared de pelo, o sea, una pared, digamos, que ya estaba codificada, recodificada, resemantizada, instalativamente. Es una artista contemporánea, el interés que tienen los artistas contemporáneos. Después entonces, cuando uno entraba así, imagínense la galería transformada, ¿no? Cuando uno entraba a la derecha, la primera pieza que había era, como la galería estaba completamente transformada con esta tapicería de terciopelo marrón oscuro, ella agarró y zafó un poco, así como si se hubiera roto el terciopelo, zafó un poco la tela y la transformó como una especie de mantel, una cosa como media surrealista, así, le puso una mesita. O sea, como cogió la tela de marrón y la desprendió por abajo, digamos, y le metió una mesita, de manera que hiciera así desde la pared, cayera sobre una mesita y cayera así. Sí, se le robó la mesa. Ajá, y puso una tacita de café, con un platico, una tacita blanca de café ahí. Después, acá sobre la izquierda, agarró una silla y agarró pelo de ella que ella se había cortado. Punto, ella a los 15 años se cortó el pelo, lo guardó. A los 20 se volvió a cortar el pelo, lo guardó. Agarró todos esos pelos que ella tenía de ella misma y forró una silla de cabellos. La tapizó completamente en sus propios cabellos. Y la silla la puso contra la pared, mirando a esta pared de terciopelo, ¿no? Y entonces, en el punto en que quedaría el rostro de una persona que estuviera sentado en esta silla, abrió un hueco en la tela de la pared. Ella es poeta, escribe poesía, abrió un hueco así y cosió sobre una tela de seda un poema de ella. Después, cuando tú seguías caminando, había una vitrina, así tipo museo de arqueología, había una vitrina puesta así, pero cuando tú mirabas a la vitrina, lo que había dentro de la vitrina era un texto que decía: sí que viajó al submundo. Entonces, detrás de la vitrina habían 100 marcos gruesos, como unas cajas profundas, gruesas, 100 tratadas con cera, y cuando uno miraba adentro, lo que habían eran como unos espejos donde se veía uno mismo, y al fondo de los espejos, un pequeño collage, otra vez, como lo que se habían visto al inicio. Seguías caminando, eso eran 100 en la pared. Después, cuando seguías caminando, en una esquina había un pedestal con una máscara de espejos. Después, cuando te movías a la derecha, en la otra pared, parece que todas las paredes están tapizadas, habían unas pertenencias que ella tenía de sus abuelos armenios, unos regalos, como una especie de herencia que ella tenía de su abuelo y de su abuelo armenio. Ahí habían muñecos de trapo, cosas de costura, todo eso ella lo puso en la pared. Y del otro lado de la otra pared, ella puso una colección de regalos que le habían hecho a lo largo de su vida amigas tejanas oriundas estadounidenses. Una cajita, no sé qué, los regalos que le han hecho sus amigas a lo largo del tiempo, las expuso así, pam, 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 pam. Y la expresión se llamó Reportes Etnográficos de Psique. Es un ejemplo de un artista que trató de invencionarse en un problema autobiográfico vinculado con la identidad cultural versus la identidad personal, por supuesto, íntima. Y una de las cosas que a mí me hace más difícil este tema, en esa interdisciplinaridad que usted mismo definió como entre psicología y antropología, es el problema de la singularidad de la experiencia versus la generalidad de las reflexiones que podemos hacer en términos antropológicos sobre esto, ¿no? Yo le lanzo esto junto con la otra experiencia que le comenté una vez de Cristina Yadic, que le comenté que ella trabajó con la costura, con varias cosas de la tradición hispana, más lo de Carmen, que acabamos de experimentar sobre trabajo autobiográfico que ella estaba haciendo sobre su mamá y su abuela, como 3 ejemplos
de artistas que de 3 maneras diferentes han tratado de acercarse al problema de la subjetividad migratoria como un problema a la vez de identidad personal, es decir, reinvención de la persona, construcción de la identidad cultural o identidad cultural con proceso de construcción indefinida o de reinvención permanente, o de conformación de una cultura nueva, porque pienso que, como le digo, he hallado más resultados interesantes analizando el problema de otros que el mío propio. Siempre es así. Sí. Siempre es así. Sí, porque en el caso mío yo he vivido varias etapas, como le dije, tuve esa etapa romántica con el proceso migratorio, pero luego he empezado a tomar distancia y me he dado cuenta que las cosas no son tan rosadas, ¿no? No son tan rosadas. O sea, hay muchas cosas buenas en ese descentramiento, pero también hay cosas malas. No lo veo, no lo llego a ver ni directamente ni como una cosa trágica ni negativa, pero Bueno, ya no lo veo tan romántico como antes. Yo también. Yo llego a Venezuela cuando tenía creo que 12 años. Eso fue en el 64. Como decías tú, yo me lo tomé como una aventura. O sea, algo novedoso, un cambio, pero nunca me imaginé que era un cambio a lo largo del tiempo, sino me lo tomé como algo temporal corto. Como alguien que se va de vacaciones pero vuelve a su punto de origen después de un mes, 2 meses, una cosa así. Eso yo lo que me había planteado. Eso fue antes de salir de Francia. Yo vivía con mi abuela en un pueblo, una ciudad pequeña, y un día mis padres le dicen a mi abuela materna: por favor, mándame, Alex, aquí a Caracas, porque ya estamos establecidos, ya hay, mi padre ha montado un negocio, se ha estabilizado, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Y por el otro lado, yo iba a tener una hermana, pero mi hermana nace acá en Caracas. ¿Ya? Entonces, cuando yo llego, me encuentro hermana venezolana. Sin ser una hermana venezolana. Lo que nunca me imaginé que iba a ser todo el proceso de identidad contraria. Porque ella se identificó mucho, claro, con su origen venezolano, porque nació acá, a pesar de la educación que le habían dado, pero ella fue mucho más esponja que yo. Ya yo venía con muchos prejuicios, el cual me hacían dudar de mi estabilidad emocional, que de hecho hasta hoy día he desarrollado ciertos mecanismos para poder estabilizar los derrames de identidad. Por ejemplo, los casos que mucha gente siempre me ha hecho notar es cuando yo estoy con gente que no es de mi país de origen, sino de otros países donde yo he convivido un lapso de tiempo, 2 años, una cosa así. Mi primera experiencia fue en Inglaterra. Ahí estuve 2 años aprendiendo inglés en una escuela, Y
me sentí muy identificado con el inglés, desarrollando mucha disciplina en el sentido de lo correctamente moral, aunque eso es una falacia completamente falsa, pero tú decías, bueno, se cumplen las leyes, hay un ordenamiento social, hay un cumplimiento de normas dentro de la interacción social. Y eso me ha permitido, como primera instancia, ya despertar el instinto del inmigrante. Ahí empezó toda mi, vamos a decir, mi aventura de por qué. Después en Chile también, ¿no? Sí, pero eso fue posterior. Y siempre volvía al mismo punto de origen, que era mi inestabilidad cultural. Vengo acá y el proceso de adaptación fue muy, muy duro para mí. Llegando de Inglaterra. No, ya cuando me mandan Al principio, de Francia para acá. de Francia para acá, fue muy duro el proceso de adaptación. A pesar, como yo te dije, para mí fue como una aventura. Y muy jovencito, ¿no? 12 años. 12 años. Pero después me empiezo a dar cuenta de que ya ese lapso corto de visita no era Claro. lo que yo pensaba, sino que era todo lo contrario. Ya yo me iba a establecer en este país. Y la reacción, de lo que yo me acuerdo, es que de una persona muy sociable, por decirlo así, tuve una época de introspección muy fuerte. Claro. No hablaba, me aislaba, otra vez las preguntas, el por qué, la inestabilidad, y por el otro lado veo el proceso de mi hermana, que es completamente lo contrario. A mí me ponen en el Colegio Francia para suplir un poco la carencia de la cultura francesa, etcétera, etcétera, pero meten a mi hermana también en el mismo Colegio de Francia. Pero mi hermana Lo vive distinto. se vuelve rebelde Claro. y ella luchó por estudiar en un colegio netamente venezolano, al punto de que ella tuvo sesiones con psicólogos y la conclusión fue que ella tenía, por su estabilidad psíquica, salir de este colegio, que era el Colegio de Francia. Y ella la ponen en un colegio, el Emile Friedman, me acuerdo. Y ahí ella estaba completamente, otra vez, contenta, estable, estaba... De hecho, ella me ayudaba a mí en ese proceso de adaptación. Claro. Pero bueno, independientemente de que ella era venezolana, porque de verdad lo era, Sí. de todas maneras tenía el dilema en la familia. De la Porque familia la madre era francesa y el padre italiano. Pero mi padre no convivió, mis padres se divorciaron O sea, muy temprano. muy temprano. Además, para con mi hermana otra fragmentación. Otra fragmentación, el cual a mí me pegó muchísimo. Claro. O sea, me terminó con guillotina. Hablando metaforizando la revolución. Mi hermana no, porque mi hermana
hermana tenía apenas, creo que era 1 año y medio, 2 años, algo así. Pero volviendo a ese rompimiento, decepción de lo que fue el divorcio, mi hermana lo toma de una forma y yo lo tomé de otra forma. Claro. Para mí fue otra ruptura, como dijiste, Claro. pero muy realista. Claro. Ahí sí no estaba yo soñando de que iba de vacaciones y esto y lo otro. ¿Sí? Claro. Perdí una imagen. Que fue incluso por la que vino. Exactamente. Y eso me creó más inseguridades. Claro, movió más el piso. Se movió más el piso. La referencia. De hecho que yo me volví, bueno, prácticamente autista. Por darte una metáfora. Claro. Casi no tenía contacto con la realidad. Claro. Yo tenía mi mundo. Pero usted hizo sus estudios aquí. Yo hice mi y se graduó de arqueólogo. Claro. Eso es importante. Claro. Yo pienso que fue muy importante eso, no debe subestimarlo. No. En el sentido de que usted se formó profesionalmente como arqueólogo aquí en la Universidad Venezolana. Te cuento otra vez, volviendo a la época de mi evolución. Después del divorcio de mis padres, a los 2 años llega un señor alemán. ¿Señor qué? Alemán, que era el futuro esposo. La nueva pareja De mi madre. Y yo no estaba muy de acuerdo, obvio, pero dentro de la desfragmentación que yo tenía, claro. Un pedazo arriba, otro pedazo que se iba a la izquierda, otro pedazo, o sea, estaba completamente... Los fragmentos. Me creó un conflicto muy fuerte con mi padre, claro. Biológico, sí, claro. Donde me hizo o me creó muchas dudas, en el cual la más fuerte fue un sentimiento de rabia e impotencia, el cual me hizo, al socializarme de nuevo, una persona intratable. Es decir, era muy violento, una persona muy violenta verbalmente. Había un momento que yo tuve hasta un grupito de amigos donde yo era el jefe y el que me llevaba la negativa era puro golpe. ¿A qué edad fue eso? ¿Jovencito? Eso fue 16 años. Jovencito. Sí, joven. Entonces, con toda esta mezcla de acontecimientos, yo me llegué a preguntar en un momento dado, ya a punto de graduarme de bachillerato, ¿qué iba a hacer con mi vida? Porque hasta ese momento yo no sabía qué iba a hacer, qué quería estudiar. Gracias a mi padrastro, fue guiándome y él me despejó muchas dudas y me creó también otras donde la estructura, digamos, de seguridad se volvió a desfragmentar, porque él viene de la guerra donde continuamente, inconscientemente, expresaba sus miedos como ya no soldado, sino como un ciudadano de posguerra.
Entonces que si no hay que votar esto, no hay que esto, que aquello, que ta. Costumbres propias de la psicología de la guerra. Exactamente. Por eso Vicky dice que yo soy un producto de la guerra sin haber pasado por la guerra. Claro. Por eso fue un bombardeo ya de inconsciente individual, que yo lo convertí en un problema de inconsciencia social. Claro. Ahora que usted tiene el problema frente a usted como un problema cultural, antropológico y a la vez personal, ¿qué interés le ve usted al dilema? O sea, usted se formó como arqueólogo entre ciertos parámetros. Usted se formó como arqueólogo entre ciertos parámetros. Epistemológicos, cognitivos, científicos, metodológicos, ciertas ideas de lo que debe ser la arqueología, donde se supone que es una ciencia que estudia la cultura o lo propiamente cultural. Pero al mismo tiempo, usted en el proceso suyo autobiográfico ha vivido el dilema personal de la identidad personal, ha estado a la vez muy vinculado al problema de la identidad cultural. Sí. Entonces, ¿cuál es el interés que usted le ve a esa intersección, a esa relación entre a lo que voy, esos dos momentos suyos? Hubo un momento determinado que mi padrastro en una Navidad me regaló un libro que a mí me marcó muchísimo y donde me hizo reflexionar qué herramienta podría yo utilizar para descubrirme como ser humano. Claro. Entonces, había el problema de la identidad, había el problema de la temporalidad y había el problema de la identidad o de la nueva identidad, por llamarlo de una forma. Y por eso, para mí, la arqueología encajaba, pero perfecto, porque ahí iba a buscar los orígenes de la sociedad, en el cual, en cierta manera, yo creaba personajes, por eso te hablo de... no son personajes, momentos de sí mismos. Sí, pero... que para usted son incompletos. En cierta forma. Incompletos. No es que sean personajes, sino que son momentos de sí mismos No, en los que usted no se... personaje que es narrativo. Sí, narrativo. En la escritura. En la escritura. Yo pensé que usted decía el personaje suyo, de su personalidad. Eso viene después. Ya, porque, ese es otro descubrimiento ya. Porque esos personajes que se creaban podían ser cosas verdaderas, pero al mismo tiempo incompletas. Exacto. Ese es donde usted llega a un punto, se identifica, pero es fragmento, pero no es completo. No es completo, es solo un parcial. Claro. Entonces tiene que cambiar a otro y a otro y a otro. Eso podría ser el problema de la... Y el problema de cómo fragmentarse de nuevo. Sí. Volver a juntar las piezas que están en el tiempo, en el momento. Claro, porque usted completa una imagen de sí aquí y hay ciertas cosas parcialmente están satisfechas pero están incompletas. Están incompletas. Se tiene que distanciar de ese personaje, digamos, que ha creado y construir otra cosa con otros elementos, pero siempre es incompleto. Exactamente, hasta hoy día. Pero eso también es interesante. Es decir, es complejo porque es polifónico, es multivocal, sin llegar a la esquizofrenia, en el sentido, digamos, de que se puede romper la unidad de la persona. Claro. No es que estalle la persona en una incongruencia, pero en términos de sentimientos de pertenencia, de sentimientos de armonía, de sentimientos de coincidencia consigo mismo, de búsqueda de la identidad personal y a la vez cultural, es un proceso heurístico incansable, inagotable, que no haya un terreno estable y en ningún homogéneo, sino que siempre hay como
una polifonía, varias voces que se están en relación unas con otras, ¿no? Eso de hecho, es lo que yo le llamo, eso que usted está diciendo, es lo que yo le llamo el sujeto descentrado. Descentrado. Es decir, es una forma del sujeto descentrado. Y lo que yo le decía al principio, para dialogar un poco con lo que usted está diciendo, es que yo por un periodo que me sentí muy seducido hacia esa idea, porque como socioculturalmente en el campo intelectual, justamente las ideas de un sujeto unívoco, centrado, estable de una vez y por todas, con una sola narrativa, con una sola identidad, estaba desmontándose, o sea, no era sostenible ya tampoco por ningún lado, sin hablar del proceso migratorio, solamente tomando los parámetros de las culturas normales, estables, nativas, con sus problemas y sus dilemas, ¿no? Los problemas de los medios, como hablábamos, el problema de la postindustrialidad, el problema de la tecnología, el problema de los mercados, o sea, una cantidad de cosas estaban afectando a nivel sociocultural la idea de un sujeto centrado, uninarrativo, univocal, monológico, con una sola voz, con una sola relación entre distanciamiento y historia, narrativa. O sea, de cierta manera esa exotopía, que yo lo comentaba una vez aplicando parámetros de la novela, ¿no? En la narratología, la exotopía es ese juego del autor a distanciarse e identificarse. Esos planos que se distancian y se acercan, de repente te imbuyes, te inmersionan, te imbuyes de una narrativa, de una experiencia, como los personajes que usted se refiere, de su propia vida, ¿no? Pero de repente es incompleta, puedes imbuirte en un momento dado, pero de repente no está todo respondido ahí. Entonces tienes que ir, ese desplazamiento continuo, de alguna manera, de cierta manera tiene un componente que en una época yo fui muy romántico con eso, porque te ofrece posibilidades inventivas, creativas, por supuesto, de una ilusión, vamos a decir, de reinvención que tiene un momento muy hermoso, pero al mismo tiempo tiene también es como amar una cosa que nunca es completamente satisfactoria, ¿no? O sea, porque es lo contrario, podremos regresar a esas figuras de otrora, de la univocidad, de la estabilidad, no lo sé, creo que no, pero también pienso que la utopía del sujeto descentrado también tampoco están ahí todas las respuestas, es decir, creo que hay más respuestas de las que podríamos suponer en la idea de una subjetividad descentrada, hay más que indagar de lo que podríamos suponer, pero también pienso que al final del camino, al menos yo en el retorno en el que estoy ahora, ya después de los 50, llegando ya a los 60, me doy cuenta que todas las utopías que tuve con ese descentramiento también fueron demasiado lejos. O sea, hay mucho que buscar y experimentar ahí, hay mucho que buscarse a uno mismo en eso, sabiendo que no vas a encontrar una respuesta definitiva, pero que lo interesante es el proceso mismo de búsqueda, porque te vas enriqueciendo, y al mismo tiempo hay mucho también que explorar ahí también con relación a la relación entre uno y la sociedad que lo estamos viviendo, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco es que todas las respuestas van a estar ahí. Yo estoy... Bueno, yo en un momento dado pensé, cuando estaba en la universidad, haber encontrado ya un poco la fragmentación. Porque ya había un proceso donde yo aceptaba más la realidad de acá. Con su fragmentación. Con su fragmentación, lo aceptaba. Claro, le gustaba en cierto modo también, porque se fue acostumbrando. Claro, hubo todo un proceso agradable, por decirlo así. Claro. Tenía una estabilidad más emocional, más fuerte, gracias a mi padrastro, aparte de todas las dudas que me ha podido ocasionar a través de su relato de posguerra, pero que fue beneficioso en cierta forma porque fue su forma de vida también como migrante, porque después de la posguerra, él se gradúa de arquitecto y le ofrecen un trabajo acá en Venezuela. Él diseña, creo que era, Agroveno, una X.
Y él le gustó estar acá y no volvió nunca más a Alemania. Claro. Y de hecho, murió aquí. Ya eso me dio firmeza para yo poder seguir adelante. Claro. Pero por el otro lado, venía también el otro proceso, que era el proceso de una falsificación de identidad. Es decir, yo me copiaba, eso me pasó en Chile, Ajá. que yo hablaba como chileno. Que todo el mundo pensaba que era un chileno. Con los modismos, todo. Y yo me sentía, A mí me pasó también con Venezuela. Y en Houston también. y me sentía muy complacido, porque Claro. me aceptaban, no era un turista. Entonces, muchas cosas de ahí salieron también la capacidad un poco de escribir sobre las culturas que a mí me identificaban, como la celta, que después hubo una época donde yo estaba muy curioso, y ahí donde entra la antropología cultural, el estudio de las sociedades indígenas. Pero siempre lo veía bajo ese prisma muy nocivo, ¿no?, de europocentrismo, Claro. ¿no?, que todavía sigue en menor grado, pero yo estuve un par de meses en Amazonas viviendo con los yupas, el cual, bueno, yo estaba aterrado, tengo que decir que estaba aterrado, pero al mismo tiempo era fascinante, porque no era una cultura occidental, no era una cultura mestiza, era una cultura originaria, el cual era la contraposición de mi cultura originaria y la cultura indígena originaria. Yo aprendí varias cosas de esa interacción. Claro. Y siempre la curiosidad me ha movido, pero hay algo que no he superado todavía a los 70 años, es de llegar al final de algo. Siempre hay un tropiezo en un momento y dejo todo. Cambia hacia otro. Cambio a otra cosa. Entonces, eso... Pero puede ser un proceso, sí, eso está bien. O sea, a veces los procesos intelectuales son así. Toma, Claro. se interrumpe una cosa, salta, brinca. Claro, pero esa idea que tiene uno, yo le digo, claro, a veces... pero eso, perdona. Sí. A mí me fastidiaba un poco, porque a medida que yo veía las diferentes teorías que uno estudia en antropología, los clásicos, yo no veía que me estaba afianzando a una corriente teórica antropológica. Que no se estaba afianzando. No me estaba Bien, afianzando. pero eso está muy bien, me parece bien. Entonces, por eso te hablo de estructuralismo, por eso tomo funcionalismo, por eso te tomo también un poco la concepción marxista, materialismo cultural. Materialismo cultural, y tratar de rehacer una nueva teoría para que se adecue a nuestros tiempos. Claro. Yo lo que pienso, o escuchándolo hablar a usted,
a lo largo ya del tiempo, ¿no? O sea, hay una cosa que sí es muy notable en usted, que yo pienso que es una originalidad que tiene usted en su manera de pensar y en su manera de articular y de reflexionar. Cuando usted está simplemente imbuido e inmersionado en la reflexión sobre algo, no pensando en que usted mismo está pensando, sino solamente fluyendo con eso y expresando lo que usted piensa, ¿no? Usted me ha demostrado a mí a lo largo del tiempo, discutiendo diferentes problemas, que usted tiene una comprensión culturalista de todos los procesos de la sociedad. Usted siempre haya en lo cultural la esencia de los problemas. Eso por un lado. Por otro lado, yo hago notar que a mí me parece que usted tiene quizás una especie de asimetría, vamos a decirle así, como una asimetría entre las metodologías científicas en las que usted se ha formado y los procesos que usted trae personales de identidad cultural, de procesos de búsquedas personales, ¿no? Yo pienso que una de las cosas más interesantes que tiene lo que estamos haciendo nosotros precisamente es, y a mí me pasa que me parece lo mismo, me pasa lo mismo también, es que sí, no se debe subestimar. Claro, sí. Pero la diferencia es que tú llegas a un punto final. Tú tienes libros escritos, por ejemplo. Te has sumergido en esa dirección. Voy a escribir y termino de escribir. Sí, pero eso no fue así siempre. Eso no fue así siempre. Eso me llevó mucho esfuerzo. Eso no lo hallé así de la noche a la mañana. Claro. Hay quienes sí. En eso las historias personales son muy divergentes, claro, y muy diferentes. O sea, hay gente que escribió intensamente en la temprana juventud y después se quedaron así, ya no escribieron más nunca, muchos murieron. Wittgenstein, por ejemplo, murió de 30 y pico de años. Sí. Escribió toda su obra cuando era un muchachito. Tú dices, ¿cómo es posible que un individuo pueda llegar a ese final, a esas terminaciones tan temprano en la vida? Yo no pude. Yo me pasé toda mi temprana juventud hasta mis 50, 40 y pico sin poder lograr ese tipo de terminaciones. Yo lograba otras terminaciones, ensayos, artículos, pero obras, libros no. Eso lo logré ya a los 50, a los 40 y pico tarde, ya entrando a los 50. O sea, es algo que logré hace no más de 10, 15 años. Me llevó un proceso personal muy complicado, que es una historia en sí. Es una historia en sí de cómo fue que yo fui llegando a eso. Es un proceso que me llevó mucha decantación personal, mucha superación personal. Finalmente lo logré, pero no fue tan fácil. Ahora, hay personas que lo hacen a la inversa. Mira, por ejemplo, el caso de Carmen. O sea, es una historiadora, cómo ha sido el proceso de ella, ¿no? Yo pienso que no hay una receta. Los procesos, a veces hay mucha gente que llega después a retazos. O sea, llegaste a una cosa aquí incompleta allá, la vas dejando, otra quedó incompleta allá, otra quedó incompleta allá, pero después te revisitas. ¿No? Y en ese revisitar empiezas a recoger cosas que fuiste dejando incompletas, inconclusas, y las reordenas. A veces incluso no las reordena el autor mismo. Hay cosas, por ejemplo, a mí el libro que más me ha gustado de Alfred Schut, que es un filósofo austríaco que huyó tuvo que ir al exilio a Estados Unidos, y que a mí me encanta su obra. Un libro que más me ha gustado de él es un libro que formó su esposa después que él murió. Se llama El conocimiento en los mundos de la vida cotidiana. Y mira que he leído yo después libros de él. Me gustan sus libros, todos, pero ninguno como el que hizo su esposa. Lo hicieron entre su esposa y uno de sus estudiantes, ya después que él murió. Él murió en el año 59, ellos hicieron ese libro en 70 y pico, en 80 y pico, con cosas y con lecciones que fueron
tomadas de árboles, notas que tomaron estudiantes, con cosas que se reconstruyeron que Schultz había dicho que quería hacer, con manuscritos incompletos, con eso armaron ese libro. Los procesos son muy diversos, por muchas razones. No, claro. Por muchas razones. Lógico. O sea, de repente Pero uno... todo apunta a un objetivo. Claro, sí. Y aquí ese objetivo es el migrante, Sí. el ser. Por supuesto. Lo ideal sería que pudiera conciliar esas dos cosas. Claro. Que se pudieran unir. Claro. Porque no tiene sentido estar escindido. Ser un científico social acá y ser un sujeto aquí con experiencia y que esas dos cosas estén desconectadas. No puede. Tiene que haber una conexión. Exactamente. Pero ahí es donde yo le digo. Pero esa conexión es la que va a producir un bagaje de conocimiento que te va a ayudar para futuras generaciones entender un poco la existencia del uno, la existencia del ser humano. Así es, sí, de acuerdo. Porque tú notas un poco, bueno, yo por lo menos lo noto, mucha gente no sabe por qué están haciendo lo que hacen. Así es. Pero mire, fíjense, por ejemplo, que la psicología, en la antropología, que yo sepa, de lo que yo he estudiado y leído, la única escuela, la única tendencia de la antropología que se ha relacionado con la psicología es la antropología cognitiva. Porque las ciencias cognitivas, o sea, en términos de base científica, el cognitivismo en filosofía de la ciencia tiene una base en la psicología. O sea, de hecho, el cognitivismo viene de la psicología. Sí, tú me dijiste. Entonces, una oportunidad. O sea, el estructuralismo no, el funcionalismo tampoco. No. El cognitivismo sí. Entonces, las corrientes de la antropología que han tomado como base científica las teorías cognitivas tienen una base en la psicología. Pero, sin embargo, no han tomado el camino del que nosotros estamos hablando, porque se han ido mucho a esos esfuerzos que se hicieron de relación interdisciplinaria entre ciencia de la cultura, antropología, y ciencia del individuo, del sujeto psicológico. Se fueron mucho por la vía de cómo representarse la importancia de la mente en la cultura, de cómo incide la mente en la manera como las culturas significan las cosas y las entienden y las interpretan. Condujo mucho, una de las cosas que más me gusta del resultado que tuvo esa conjunción entre antropología y psicología es la importancia que se le dio, que otras tendencias de la antropología no le prestan atención a eso suficiente, a la distinción entre lo endógeno y lo exógeno, y entre lo que los antropólogos cognitivos llaman lo émico y lo ético. Lo émico supuestamente es la visión desde adentro, endógena de la cultura. Por ejemplo, nosotros no tenemos una visión tan émica de la realidad venezolana como la tiene Vicky, pero comparado con una persona que viene de otro contexto y que no ha vivido en Venezuela, mayormente más usted que yo, porque ha estado más tiempo que yo aquí, usted tiene una visión émica de esta cultura, usted sabe cómo se ve desde adentro esta cultura y cómo se significan las cosas desde adentro. Supuestamente para la antropología, uno de los dilemas de la antropología cognitiva es si la antropología puede llegar verdaderamente a la dimensión émica de la cultura o siempre se va a quedar en una dimensión, ellos le llaman ética, que no viene de ética, de eticidad, sino que viene de exógeno. Es un dilema que ha regido a muchos antropólogos cognitivos. Hay unos que se han quedado pensando que no es posible la visión émica interna, que es una utopía, que hay siempre que el antropólogo siempre va a ser exógeno, y hay otros que se han pasado completamente hacia la visión endógena y son los que le han dado más importancia al punto de vista nativo, al punto de vista interno de la cultura. O sea, el antropólogo tiene que imbuirse completamente y dejar sus propios parámetros para entregarse a la visión interna de la cultura, ¿no? Eso es como el actor cuando asume un papel. Pero fíjense hacia dónde ha ido, es lo que le quiero decir. O sea, ¿por qué la relación entre antropología y psicología no ha ido en la dirección de lo que estamos hablando nosotros? O sea, que es una dirección diferente. No es usar la psicología como base epistemológica para una concepción, digamos, por ejemplo, del aprendizaje cognitivo,
que nos conduzca a una idea de la mente y que nos conduzca luego a una manera de cómo entender una cultura, sino que es un poco imbuir a la antropología misma de un recorte más micro y menos macro, que pueda ser tan micro como puede ser la mente humana, tan micro como puede ser la biografía de una persona o la experiencia de una autobiográfica o de la experiencia de la persona, la misma dimensión de la experiencia, pero no como la ve una psicología de la experiencia que se está ocupando, digamos, de la experiencia en general, sino que pueda llegar realmente, bueno, sí, también, porque ya la dimensión de la experiencia te concilia con un recorte, con el recorte de una narrativa de vida, ¿no? Y además estás manejando un modelo holístico. Exacto. Cada falla uno, el otro cojea. Claro. O sea, hay que De acuerdo. configurar. De acuerdo. Y no por un punto dado Ajá. específicamente, sino todo el modelo tiene que ser revisado. De acuerdo. Es un poco... Sí, pero tiene que haber, si tú no tienes una conciencia de que la psicología te ofrece un micro recorte del objeto diferente, tú nunca vas a pensar que la relación entre psicología y antropología pueda ir en la dirección de estudiar una microbiografía o una historia de experiencia o un fenómeno artístico vinculado a una subjetividad migratoria o un fenómeno cultural en base a cómo se refleja en una dimensión de experiencia. O sea, jamás te vas a representar eso si tú no asumes como priorizado que tú tienes no que usar la psicología para hacer una antropología tradicional, sino que tú tienes que verdaderamente imbuir al estudio cultural de un recorte diferente del objeto de estudio. Claro. ¿Entiendes? Y ese camino no ha sido tomado, creo que nosotros somos los primeros que lo estamos haciendo. Obviamente, los estudios sobre la diáspora existen. Sí. Usted mismo me mostró no hace mucho a un antropólogo que está trabajando el tema migratorio. Yo no estoy diciendo que seamos los únicos que estamos abordando el tema migratorio, pero hay muy pocos esfuerzos en esta dirección y yo lo que sí pienso es que tiene que haber puentes que conecten a esos dos momentos. O sea, el momento del arqueólogo funcionalista, materialista cultural, y al momento del, digamos, que es lo que es quien verdaderamente es usted, del sujeto de experiencia, que está afectado por una biografía, que está imbuido por una vida sentimental, por una vida en el sentido no dramatúrgico teatral, sino en el sentido hermenéutico, es decir, que está imbuido por una como que uno no se puede quitar la historia personal, como se quita y se pone un vestuario, o como se quita y se pone una máscara. Tampoco es que uno no se puede reinventar, o sea, porque yo tampoco pienso que uno está tan sujeto a una biografía que uno no puede cambiar o no se puede reinventar. La autobiografía no es una camisa de fuerza que te está doblegando, pero es algo de lo que estás imbuido, vamos a decirle así hermenéuticamente. O sea, estás imbuido de una experiencia, que es la que has vivido, y también la que has no solamente vivido, sino que también has puesto de relieve, o has revisitado, o forma parte de tu memoria, forma parte de tu acervo, conforma tu estructura cultural de alguna manera, ¿no? Esas dos dimensiones, en mi consideración, tienen que ser resueltas. Es decir, uno debería, como dice usted holísticamente, estoy de acuerdo con eso, uno debería conciliar el camino que escoge respecto a su experiencia personal con el camino que escoge en su visión del conocimiento y en su visión de cómo debe ser el estudio de la cultura. Uno debe tratar de unir, de acercar esas dos cosas. No deben ser dos islas separadas que están desconectadas. Tienen que buscar una solución personal, por supuesto. No es que todo el mundo vaya a la misma solución. No. Pero tiene que haber una coherencia, porque además pienso que es un problema ético también. Claro. Lo habíamos hablado en una ocasión, ¿no? Creo que es un problema ético también, de honestidad y de eticidad. No te puedes, o sea, obviamente hay quien sí hace eso,
se quita su historia personal, se pone el personaje del científico social y de repente es un funcionalista en las ciencias sociales y su vida personal está completamente desconectada de la ciencia que está haciendo. O sea, que usted tiene que quitar un personaje, como decía usted, quitarse la ropa de un personaje para ser el padre o el hijo o el esposo o el amigo o el emigrante o la persona afectada por una vida. Yo pienso que no, yo tengo una idea, para mí el conocimiento es adecuación. Yo no soy representacionalista, es decir, yo pienso que las soluciones del conocimiento no son representacionales. Uno es más verídico o más certero, está más cerca de la verdad, si se puede decir que uno puede estar más cerca de la verdad, uno está más cerca de hallar los enigmas y de encontrar certezas más meridianas con relación a la objetividad de lo que uno está haciendo, si uno se adecua en lo posible a lo que está estudiando, más que si uno trata de representarlo. O sea, la idea de representar es una idea mimética, es una idea psicológica, es una idea ilusoria. Los efectos especiales de Hollywood nos están haciendo reparar en eso. Crear una representación no es necesariamente comprender. La comprensión necesita mucho más que la representación. La representación obviamente es un momento de la comprensión, o sea, imbuye la comprensión. Tampoco es que vamos a hacer una comprensión completamente desconectada desde el punto de vista de la experiencia misma, imbuida de una realidad, ¿no? O sea, obviamente los componentes representacionales participan en la comprensión, pero no toda la comprensión es representación. Claro. Entonces, es justamente la visión comprensiva, en mi opinión, la que lo pone a uno frente al tema ético de que los paradigmas que uno tiene que seguir de cientificidad, con eso que uno considera que es objetivo o no, o la relación con la verdad, el telos de la ciencia, debe coincidir con las soluciones que uno haya en su experiencia personal. Una cuestión... Completamente de acuerdo. Sí, porque no puede ser una persona aquí y otra persona allá. Tiene que convalidarse, vamos a decirle así, ¿no? De alguna manera. O sea, si yo concluyo que es lo que pienso yo para que algo sea lo más científico posible, si yo concluyo que en una interacción en una heladería hay tres personas conversando que se conocen entre sí y yo soy un elemento externo que llego con otra historia, pero no hay mesa y me tengo que sentar en la mesa de ellos y yo tengo que romper el cascarón entre el mundo que yo traigo, o me quedo ensimismado pensando mientras los tengo alrededor en la mesa, o me imbuyo de lo que ellos están hablando y participo. Claro. Si yo concluyo sobre lo endógeno y lo exógeno, algo en el análisis de una situación en la vida cotidiana, cómo dos situaciones pueden encajarse o desencajarse, en qué medida es posible o no imbuirse de una situación u otra, estando en dos situaciones que interactúan, pueden una penetrar en la otra o no. Lo que yo concluya sobre eso, en mis experiencias sobre la interacción en la vida cotidiana, no puede ser una cosa completamente desconectada a lo que yo concluya sobre cómo debe ser el modo de conocimiento en una cultura cuando yo estoy pensando en una cuestión antropológica. ¿Entiendes? O sea, lo que estoy convalidando aquí en lo cotidiano tiene que convalidarse acá en el conocimiento y tiene que convalidarse en la experiencia también. ¿Entiendes? Es decir, si estamos hablando... Hay múltiples variables que están jugando, que tú tomas por aquí, por acá, y vas interactuando, vas interconectando, vas creando y vas teorizando. Exactamente. Estoy de acuerdo 100%. Para concluir con una estructura de conocimiento. De acuerdo. ¿No? En ese sentido, el trabajo puede comenzar por la historia personal. Claro. Perfectamente. Lo que, por ejemplo, yo la experiencia que estoy teniendo con Jorge, con su ACB, la desconexión por la cual él está pasando, y poco a poco va reconectando,
el hecho de abrir los ojos. Pero el abrir los ojos tiene que ver con un impulso específico. No te va a permitir mover ese otro impulso que es, pero si tomamos toda la globalidad, todos los impulsos están coordinados de tal forma que tú te puedes mover, Claro. te puedes insertarte, en fin. Y eso es un poco también lo que pasa con las ciencias sociales. Nosotros hemos fragmentado, por decirlo así. La sociología tiene este campo, la psicología tiene este campo, la sociología tiene ese campo, en fin, todo está desfragmentado. No hay, sino ahora es que empieza a verse como una totalidad, porque es ciencia social. Claro, de acuerdo. Es la sociedad que está estudiando, que estamos estudiando. Y somos los protagonistas de la sociedad. Así es. Entonces, como para entendernos, tenemos que agarrar todo, porque si no, es imposible. Pasando por la experiencia. Claro. Estoy de acuerdo con usted en la cuestión holística, usted le llama holística. Sí. Eso es como lo que usted hablaba de una antropología cultural integral. Uh-huh. Sí, sí,